hacer pruebas ya directamente con estos postulados, y es ahorita donde nos vamos a poner a trabajar. Entonces, aquí es muy importante que se tenga una prueba de la congruencia de los segmentos, y es importante el ingenio del estudiante para poder utilizar esta situación. Entonces, aquí vamos a colocar dos triángulos congruentes, que vamos a tener aquí el triángulo ACB, y vamos a poner el triángulo AZY. Entonces, nosotros si decimos de que estos triángulos, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo XYZ, entonces, ¿qué significa esto? Que es verdadero que el segmento AB es equivalente al segmento XY. También que el segmento AC es congruente a qué otro segmento. Sería el segmento XZ, que podría ser. También que el segmento BC es congruente con el segmento YZ. Eso sería, si estamos diciendo que estos triángulos son congruentes, entonces estaríamos señalando que todas sus longitudes son congruentes, y por ende, también los ángulos. El ángulo A es congruente al ángulo X, el ángulo B es congruente al ángulo y el ángulo C es congruente al ángulo Z. Entonces, aquí es importante observar que con frecuencia se hace la prueba de un par de segmentos o ángulos congruentes que se van probando por pares de triángulos que sean congruentes. Entonces, aquí ya podemos utilizar definiciones de triángulos congruentes para concluir que las partes de los triángulos que corresponden son congruentes. En el caso de aquí, podemos utilizar ya los postulados, por ejemplo, el postulado ALA, que es ángulo, lado, ángulo. También podemos utilizar el postulado LLL, que es lado, lado, lado. Y el postulado también lado, ángulo, ángulo, que es ALA. Entonces, podemos ir observando que a partir de estas construcciones, nosotros podemos ya ir tomando consideraciones para poder justificar estas situaciones. Para probar la congruencia de ángulos o segmentos, a veces podemos utilizar los diferentes aspectos. Primero, que se seleccionen triángulos que contengan segmentos y ángulos. Permítanme ver. Seleccionar triángulos que contengan. Voy a tratar de hacer un poquito pequeño para que nos quepan todas estas situaciones. Segmentos o ángulos. Lo segundo que podríamos señalar es que podamos probar que estos triángulos son congruentes. Tercero, concluir que las partes correspondientes deseadas sean congruentes. Entonces, esto sería lo que nosotros tenemos que ir haciendo para probar. Al formular las pruebas, se da la razón para el tercer paso. Entonces, aquí tenemos que ir haciendo las pruebas para obtener los pasos. Ahora, las partes correspondientes de los triángulos congruentes son congruentes de la siguiente manera. Entonces, las partes correspondientes, vamos a ver,
del triángulo son congruentes si en este caso nos quedara de esta manera. Lo podemos abreviar de esta manera, mejor dicho. Las partes correspondientes del triángulo son congruentes y son congruentes. Eso es lo que nos estamos hablando. Recuerden que cuando miren esta sigla, esto es lo que significa. Partes correspondientes de triángulo congruentes son congruentes. Eso es lo que significa esa parte. Entonces, viendo esto, ya podemos partir de un ejercicio para poder ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, miremos aquí, dado el segmento AB, que es congruente al segmento AD, también que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Ahora nos digan, pruébese que el segmento BE es congruente al segmento DE. Bueno, recuérdense que nosotros siempre comenzamos colocando nuestras afirmaciones y nuestras razones, que eso es lo que nos va a ayudar a justificar por qué estamos tomando esta situación. Primero podemos comenzar señalando que el segmento AB es congruente al segmento AD. ¿Y eso por qué es? Porque fue dado. Esa sería la razón, está dado. Lo segundo es que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2 y esto nos lo están dando aquí. O sea que en este caso, este ángulo que nosotros miramos acá es congruente con este ángulo que tenemos acá. Y que el segmento que tenemos en AB, este segmento que ustedes están viendo acá, es congruente al segmento AD. Esto es lo que nos están dando. Ahora lo que nos piden es que probemos que el segmento DE es congruente al segmento EE. Eso es lo que nos están pidiendo en este caso. Bueno, entonces viendo esta situación, podemos decir, ya que tenemos un segmento que es congruente consigo mismo, porque este triángulo tiene al segmento AE y este otro triángulo tiene segmento AD, entonces podemos decir que el segmento AE es congruente al segmento AE. ¿Y esto por qué lo podemos, qué razón le podemos dar a esto? A ver. ¿Que un segmento es congruente a sí mismo? Exacto. Un segmento es congruente consigo mismo. Muy bien. Entonces, miren que ahí ya estamos utilizando el razonamiento. Ahora, a partir de esto, yo puedo decir que el triángulo ABE, que es ese que tenemos aquí, este triángulo, es congruente con el triángulo, perdón, el triángulo vamos a ponerle aquí porque si no se va a mirar como vamos a ver, A, D y E. Este triángulo que tenemos aquí, miren, A, D, E. ¿Por qué serían congruentes? A ver. ¿Por qué Por el creen? postulado lado, ángulo, lado. Exacto, por el postulado lado, ángulo, lado. Excelente, ahí vamos bien. Pero recuérdense que nosotros no queríamos demostrar esto. Lo que queríamos demostrar es que estos son iguales. Entonces, si estamos diciendo que estos triángulos son congruentes, el segmento BE es congruente al segmento DE. ¿Por qué? Bueno, estos son segmentos recuérdense esto, partes correspondientes del triángulo congruentes son congruentes. Así lo diríamos, miren, ya hicimos una demostración a partir
de la construcción de un razonamiento específico. Si hay dudas, pueden preguntar, ¿no? Disculpe, licenciado, ¿podría repetir qué significa la sigla PC y CC? Sí. Lo habíamos colocado aquí. PCTCC significa partes correspondientes de triángulo. Son congruentes, perdón, partes correspondientes de triángulo congruentes son congruentes. Eso es lo que significa el PCTCC. Gracias. Muy bien. Muy bien. Miremos ahora este otro ejemplo. Aquí ya tenemos esta situación y lo que nos van a dar en este caso, nos dan el segmento AC y el segmento BD se bisecan. A ver, ¿qué significa que se bisecan? A ver, alguien que lo mencione. El ángulo 1 es igual al ángulo 2. Y pruébese que el ángulo 3 es congruente al ángulo 4. A ver, ¿qué significa esto que se bisecan? Que están divididos en dos partes iguales. Exacto, ahí estamos. Entonces, miremos, vamos a señalar con colorcitos para que lo podamos ir observando acá. Pero vamos a poner un poco más grueso. El segmento AC, ¿dónde está el segmento AC? Aquí lo tenemos, ¿ve? Vamos a colocarlo con color rojo. Y el segmento BD, que es este que tenemos acá. Que estos se bisecan. También tenemos que el ángulo 1, este ángulo, vamos a colocar con color verde, es congruente a este ángulo. Entonces lo que nos está pidiendo a nosotros es que nosotros podamos demostrar que el ángulo 3 y el ángulo 4 son congruentes. Entonces vamos a iniciar nuevamente colocando las afirmaciones y de las afirmaciones los vamos a justificar con las razones. Entonces lo primero que podemos decir es de que el ángulo AC y BD, perdón, se bisecan. Entonces, eso lo hacemos, ¿por qué? Porque nos lo están dando, eso lo dado. ¿Qué otra cosa más podríamos ver en este otro caso? Es que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Esto también me lo están dando, esto es dado. Vamos a ver, a partir de aquí empecemos a ver algunas situaciones que nos puedan servir. Por ejemplo, recuérdense que aquí tenemos esta letra O que nos puede ayudar para hacer algún tipo de construcción. Nosotros podemos decir que el segmento AO es congruente al segmento CO. Este segmento AO es igual a este segmento que tenemos acá. Y también que el segmento BO es congruente con el segmento DO. ¿Y eso por qué sería? A ver, ¿por qué? ¿Qué justificación le podemos dar? A ver. Recuerden que aquí podemos utilizar definiciones, podemos utilizar axiomas. Hay una definición que nos puede ayudar acá. Esta sería La mediatriz. ¿Definición de qué? Mediatriz, ¿no? Bisectriz. La definición de bisectriz del segmento. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Lean las copias. La definición de bisectriz del segmento nos va a señalar que al momento de que nosotros bisequemos un segmento, pues van a quedar dos cantidades iguales, porque estamos bisecando, o sea, estamos dejando igual magnitud, ¿ya? Bueno, pensando en esta situación, nosotros ya podemos ir observando algunas cosas que nos puedan ir ayudando acá. Por ejemplo, podemos decir que el triángulo ABCD
AOD es congruente, el triángulo AOD es congruente al triángulo COB. ¿Y esto por qué sería congruente? A ver, alguien que pueda decir por qué razón le podríamos decir que son congruentes. Por el postulado de lado, ángulo, lado. Exacto, por el postulado lado, ángulo, lado. Recordemos que aquí tenemos lados congruentes y un ángulo. Entonces, por el postulado lado, ángulo, lado, podemos decir que estos triángulos son congruentes. Y por ende, podemos decir, si este triángulo es congruente a este triángulo, entonces podríamos decir que el ángulo 3 es congruente al ángulo 4. Y esto nuevamente, ¿por qué sería? Por partes correspondientes de triángulo correspondientes son congruentes. Ahí ya tenemos la definición. Ay, perdón. Miren, pues se me fue. La abreviatura es PCTCC. Ahí estamos. ¿Alguna duda en cuanto a esto, por favor? ¿No? Creo que no, Lick. Gracias. Muy bien. Vamos a ver esta otra. Y quisiera que observáramos aquí. Esta quisiera, por favor, más participación de ustedes. Ustedes me van a ir indicando qué es lo que vamos a hacer. Aquí lo que me están dando es que el segmento MN es congruente al segmento MP. También que el segmento NO es congruente al segmento OP. Y lo que nos pide es pruébese que el segmento MO biseca al ángulo NMP. Bueno, quisiera que ustedes me dijeran qué es lo que vamos a ir colocando acá. Recuérdense que la idea es que ustedes vayan asimilando y ya razonando acerca de esto. Entonces, lo que sí vamos a hacer es colocar lo que nos están diciendo, el segmento MN. Este segmento es congruente ¿con qué otro segmento? Con el segmento en MP. Estos son congruentes. También nos están diciendo que el segmento NO, este segmento, es congruente con este otro segmento. Ahora nos dicen que nosotros probemos que el segmento MN biseca al ángulo NMP. A ver, ¿con qué podemos iniciar? A ver, ¿qué me podrían decir para iniciar? Con lo que nos están dando. Con lo que nos están dando, ¿verdad? Y nos están dando que el segmento MN es congruente ¿a qué segmento? A MP. Esto nos lo están dando. También el segmento NO es congruente al segmento P, que también nos lo están dando. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? Podríamos también, Lick, usar el ángulo M, bueno, no sé cómo lo llamaría, pero hay un ángulo PMO. Sí, ajá, PMO, exacto, que es Sí. congruente con el OMN o NMO. MNO. MNO, bueno, eso todavía, ¿por qué lo justificaría que serían congruentes? Pero es una bisectriz, ahí está diciendo que bisecta. Biseca, exacto. Que biseca, pero vuelvo a repetir, es que estamos diciendo que biseca, pero eso es lo que nosotros queremos demostrar, no lo sabemos aún, o sea, no lo hemos demostrado aún. Podríamos utilizar el segmento MO. Exacto, el segmento MO, ajá, ¿qué?
¿Qué podríamos hacer con este? Es congruente consigo mismo. Es congruente consigo mismo. Esto sí. ¿Y qué más podemos ver acá? Diríamos que el triángulo MON es congruente con el MO. Es congruente con el triángulo MPO. ¿Por Lado, qué? lado, lado. Exacto. Postulado, lado, lado, lado. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir aquí? Y por consideración en esto, y ahí ya podemos ir abarcando Sería- en algo que había señalado, creo que alguien lo había señalado, no sé si usted. Ajá, sí, Ahí sí ya entraría el ángulo PMO. exacto. El ángulo PMO es congruente al ángulo NMO. N. NMO. Ahí estamos. ¿Y esto por qué? Porque se biseca. No, Mm. esto Por es el porque, TCC, exacto, TC, TCC. Esto sería por esto. Por partes correspondientes de triángulo correspondientes son correspondientes. Pero aquí todavía no hemos llegado a esto. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo dijo Nick? Partes correspondientes de la De T triángulo, del triángulo. de triángulos correspondientes son correspondientes. Ah, gracias. Bueno, miren, ya vamos muy cerca para poder hacer esta demostración. A ver, ¿qué más podemos utilizar aquí? Ya que llegamos a esto de que los triángulos son congruentes, ya lo observamos, sí, son congruentes. Entonces yo podría decir que el segmento MO biseca al ángulo NMP, pero ¿por qué? ¿Por qué lo biseca? Démosle la razón, ¿por qué lo biseca? Porque comparte uno de sus lados MO. No. Sí, pero tenemos que utilizar un razonamiento, o sea, ¿por qué? Porque aquí podemos utilizar definiciones. ¿Qué es lo que justifica esto? Paso 5 tal vez, ¿Cómo? o el paso 5, Sí, pero tenemos que justificar una definición, un concepto, algo que nos haga justificar esto. Esto sería por definición de bisectriz. Lo que sí les voy a pedir que tengamos a la mano estos conceptos, estas definiciones, porque nos van a ayudar bastante para esto. Oye, ¿estamos de acuerdo? sí, gracias. Chile. Muy bien, continuemos. Hay una prueba, que esto se le llama prueba de solape de triángulos. Y aquí nosotros podemos ver como un tipo rompecabezas muy popular. Aquí lo que trata de hacer es que se hallen triángulos equiláteros congruentes en figuras, en dibujarlos en papel aparte. Por ejemplo, aquí si nosotros quisiéramos ver triángulos, yo puedo observar que este triángulo que tengo acá, por ejemplo, podría ser congruente con este otro triángulo que tenemos aquí. Entonces, a esto es lo que se le llama solapes de triángulos, cuando tenemos un triángulo encima de otro o entre las construcciones tenemos triángulos sobre ellos mismos. Entonces, aquí vamos, más que un razonamiento, quiero que vayamos haciendo un análisis de lo que se nos vaya presentando acá. Por ejemplo, imaginémonos
que nos digan, dado que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. El segmento AC es congruente al segmento de F. Y que el ángulo 3 es congruente al ángulo 4. Y nos digan, pruébese que el segmento EF es congruente al segmento BC. Entonces, lo primero que nosotros podemos observar es estas figuras que nosotros tenemos acá. Entonces, yo lo que diría primeramente es que separemos los triángulos. Entonces, aquí sería importante el poder visualizar el triángulo que nosotros tengamos aquí y poder separarlos para poder observarlos de una forma exclusiva. Vamos a ver si me deja el programa dibujar el triángulo para poder separarlo. Vamos a ver si me da chance. Ahí estamos. Entonces, aquí ya tengo mi primer triángulo. Vamos a hacer el dibujo del otro. Lo vamos a hacer con color rojo. Ahí. Ok, cuesta un poquito. Imaginémonos de que haya quedado exacto este triángulo, porque realmente está un poco complejo. Entonces ya tenemos los dos triángulos por separados. Por ejemplo, aquí tendríamos el ángulo 4, el ángulo 2, que si ustedes se dan cuenta, nos están señalando que estos son semejantes a otro, porque aquí el ángulo 2 que tengo acá, sería equivalente a este ángulo 1, que es el que nosotros tenemos acá. Y que el ángulo 3 es congruente con este ángulo que nosotros tenemos acá. Estos dos, el 3 y el 4, serían congruentes. Entonces, aquí es necesario escoger un par de triángulos que contengan a EF y a BC, al segmento BS y el segmento BC. Vamos a ir colocando estas partes aquí. Aquí tenemos a BF, a E y a D. Y en este otro triángulo tendríamos al segmento A B y a C. Entonces, por ejemplo, este G es la unión entre estas dos partes que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Que es lo que se está observando, y este H igual. Entonces, ¿cómo podríamos analizar esta situación partiendo de esto? Podemos comenzar con las afirmaciones y el razonamiento. ¿Qué podemos decir? El ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Esto nos lo están dando. El ángulo 3 y el ángulo 4 son congruentes. También me lo están dando. El ángulo AC, el segmento AC, es congruente al segmento de F. Y esto también me lo están dando. Vamos a ver, ¿qué más podemos analizar a partir de esto? ¿Qué más podríamos decir? A ver. ¿Qué sucede en el triángulo EFH? ¿Qué sucede con este triángulo que ustedes pueden observar acá? Vamos a ir colocándolo con color amarillo. ¿Qué sucede con este triángulo y con este otro triángulo? El BCH. ¿Son iguales, Lick? Ajá, son congruentes. Son congruentes, sí. Eso podríamos ir observando. Sin embargo,
nosotros decimos son congruentes, pero ¿qué nos afirma que son congruentes? Tenemos un ángulo, dos ángulos que son congruentes. ¿Qué más? No tenemos nada más que nos ayude a justificar esta situación. No se puede probar que son congruentes. Lo que podríamos intentar es con el triángulo EFD. Vamos a ver, con el triángulo EFD. Con este, bueno, este ya lo tenemos aquí. Con el triángulo EFD y con el triángulo DCA. DCA. Es el que tenemos prácticamente ahí. ¿Qué podríamos hacer en esta situación? Estos triángulos son congruentes por el postulado. ¿Qué postulado nos podría ayudar? El triángulo, vamos a colocarlo aquí. El triángulo EFD es congruente con el triángulo ABC. ¿Y esto por qué sería? ¿Por qué postulado? ¿Qué nos ayuda a justificar esto? A ver. Puede ser que la definición del... Postulado, ángulo, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Ah, sí. Ángulo, lado, ángulo, que es lo que tenemos congruente, ¿va? Ahí sí. Y aquí sí podemos concluir, porque si estos dos triángulos son congruentes, entonces el segmento EF es congruente al segmento BC. ¿Por qué? Porque en este caso son congruentes. Entonces, noten que aún así, tomando la consideración, se tiene que ir analizando todos los aspectos que se vayan observando aquí. Y esto es por solapes. En el caso de los solapes de triángulos, es un poco más difícil. Entonces, lo que aquí tenemos que tratar es ir despejando estos triángulos para poder observar esta situación. Miremos acá. Aquí tenemos dado que el ángulo 1 es congruente al ángulo 6, que el ángulo 3 es congruente al ángulo 4 y que el segmento AE es congruente al segmento DC. Entonces aquí nos dice, pruébese que el ángulo ABE es congruente al ángulo CBD. ¿Qué podríamos hacer aquí? A ver. Bueno, yo no me había dado cuenta del tiempo. Ya es la 1. Entonces, quisiera que dejáramos este ejercicio como práctica. Y así yo lo voy a resolver ya la otra semana y vamos a comenzar resolviendo desde este. Pero quiero que hagan el intento de resolverlo para que así podamos comparar lo que ustedes hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Silic. Sí.